que sí está permitido, estaba ese inmovilizador. Sí, pero igual le van a colocar un vendaje. No, el vendaje sí, sin problema. Es en el eventual caso, Gabriel, de que él pueda en algún movimiento de brazo tocar al rival o algún compañero. El elemento rígido allí está prohibido según las reglamentaciones y ahora se viene un vendaje distinto, diferente. El capitán Richard Ortiz observando también muy atentamente. Él sufrió una fractura allí en uno de los dedos de la mano, Diego, ¿verdad? Sí, él sufrió una fractura en uno de los dedos y es por eso que tenía este protector especial para este partido. Y lo tiene en la mano el doctor Romero. Sigue el operativo vendaje para Richard Sánchez. Se mueve Pedro Ganso Benítez, el capitán de Rubiañó. Muchas veces lo que usan es el dedo más próximo para que sirva como soporte, como sostén del dedo lesionado. Entonces se vendan los dos dedos. Vamos a ver si eso es lo que hacen con Sánchez. Señores, se lo espera Richard Sánchez para el inicio del juego. Ahora sí, va a mover la pelota Olimpia, va a mover la pelota Camacho. Enrique Cáceres levanta la mano, pero Torres Agasti no lo ve. Ahora sí, levanta el pulgar el arquero de Rubiañó. Tocó Camacho. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Rubiañó Olimpia aquí en el Bosque de Para-Uno. Debuta Néstor Ortigosa con la camiseta de Olimpia. Mitad de cancha, intenta Viera, va sacando la pelota el Pitu Martínez, forcejea, busca cabecear Ruiz Díaz, alcanza para el Pitu Martínez, intenta Iván González Ferreira, la recuperación es de Olimpia. Buena acción individual de Ruiz Díaz, limpió el camino con una calecita, el toque para Camacho, la devolución es larga, saque lateral que corresponde al equipo de Rubiañó, que tiene arriba como referencia a Santiago Irala. Bien abierto por izquierda se va Estigarribia, que es un extremo rápido. Pelota para Irala, marcaba Richard Ortiz. Y va Luzardi. Pedro Benítez, Richard Ortiz. Siempre muy atento con nosotros. Gracias, Liborio. Pelota para Richard Ortiz. Levanta arriba Walter, baja de pecho. Sánchez, apretado. Pasa Sánchez, retorna Estigarribia con él. Sigue Sánchez, va Viera. Escapa Sánchez, buena jugada, metió el centro, va Camacho. Pitu Martínez rechaza, Julián recupera. Olimpia busca el primero decididamente y va Julián y mete el centro. Ya salió el balón de los límites de la cancha, pero Olimpia ha comenzado bien el partido, Casenave. Muy bien, con buen ritmo y con buen trato de la pelota.
¿sí? cruzando el balón de derecha a izquierda, haciendo la rotación en los momentos necesarios, con algunas pelotas lanzadas, pero como señal positiva, el público lo está entendiendo así y se motiva con estos primeros instantes de la exposición futbolística de Cana. Irá a la desvía, tiene la pelota Otálvaro, está jugando como volante central, del medio para la derecha Néstor Ortigosa, del medio para la izquierda es Juan Ruiz Díaz, Ganso, Cañete, tira Cañete afuera. El balón, Rubiñón no puede sostener la circulación, el control de la pelota, juega Otálvaro, Otálvaro entrega para Sánchez, Sánchez le dio a Ruiz Díaz para Farid, va el colombiano, Julián se pega la raya, Julián Benítez tiene el control de la pelota, en el área Walter, en el área Macho, la marca de Iván Cañete, insiste Julián,